Hola, buenos días. Yo soy Amy Kessler de la Reserva de Acción Climática. Me voy a esperar unos minutos más para ver que así más gente pueden unir al webinar. Así que voy a esperar 2 minutos más. Muchas gracias. Ok, muy bien. Vamos a iniciar el webinar. Así que, de nuevo, yo soy Amy Kessler, la gerente de políticas forestales de la Reserva de Acción Climática. Y hoy vamos a discutir el protocolo forestal para México, la versión 2.0. Eso es el webinar para el periodo de comentarios públicos. Así que si tienen preguntas durante la presentación, se pueden levantar su manito. Debe tener el botón para levantar su manito. O también se puede escribir su pregunta en el chat, donde dice preguntas. Así que, por favor, si tienen preguntas durante el webinar, durante la presentación, se puede preguntarlo directamente en este momento o también se puede esperar hasta el fin cuando vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Muy bien, también vamos a publicar la grabación de este webinar y los diapositivas en la página web de la Reserva, así que por si acaso alguien no podría participar en toda la presentación, se puede ver la presentación después publicada en la página web. Entonces, primero vamos a revisar los antecedentes, después vamos a revisar la nueva versión del protocolo, versión 2.0, y al fin vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Entonces, publicamos la primera versión del protocolo en 2013. Para este protocolo tuvimos un grupo de trabajo de expertos de partes interesados de México y también tuvimos un periodo de comentarios públicos para la primera versión en 2013. Después publicamos varias subversiones, versión 1.1 hasta 1.5 de 2016 a 2017. También publicamos varias erratas y clarificaciones para la versión 1.5. La última versión fue publicada en agosto de 2019 y hoy estamos desarrollando la versión 2.0, para lo cual formamos otro grupo de trabajo de partes interesados, expertos en el sector forestal en México, y también tenemos otro periodo de comentarios públicos. Así que aquí está el cronograma del desarrollo del protocolo versión 2.0. Formamos el grupo de trabajo en octubre y hicimos la revisión con el grupo de trabajo en octubre. Después de lo cual publicamos la versión para el periodo de comentarios públicos de 12 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Hoy tenemos el webinar para el periodo de comentarios públicos. Y debo notar de que, por favor, si pueden someter sus comentarios
antes del fin del día del 13 de diciembre para que podamos revisar todos los comentarios y después actualizar el protocolo según los comentarios. Al fin vamos a presentar el protocolo para la aprobación de la Junta Directiva de la Reserva el 22 de enero. Como cada protocolo está formado con un equipo, aquí tenemos un gran equipo de la Reserva de Acción Climática formado por John Nickerson, Cecilia Simón, Jeremy McCall y Sarah Westcott. Entonces, los objetivos para la actualización del protocolo incluyen de asegurar que los créditos son de alta calidad, que garantizan la integridad ambiental y social, para alinear el protocolo con las leyes y normas de México, utilizar avances tecnológicos y minimizar los costos de desarrollo de los proyectos. Los cambios principales incluyen la actualización de actividades permitidas para distinguir entre áreas que tienen aprovechamiento y áreas que no. Actualizar los requisitos de adicionalidad para áreas que no tienen aprovechamiento y reconocer otros riesgos de deforestación y degradación. Actualizar la evaluación de los efectos secundarios para actividades de manejo forestal mejorado, para reconocer los efectos a través de la vida del proyecto, y incluir una metodología no intensiva de monitoreo y cuantificación para ciertas actividades urbanas, agroforestales y silvopastoriles. Entonces, esos son los antecedentes. Ya vamos a entrar en detalle del protocolo forestal para México, versión 2.0. No voy a revisar todos los componentes del protocolo. Voy a enfocar en los cambios, aunque entiendo que también tal vez ustedes no están muy, no conocen todas las diferentes partes del protocolo, así que voy a intentar de revisar todo, pero enfocando en los cambios. Entonces, la primera sección tiene que ver con, o la segunda sección tiene que ver con la definición de las áreas y actividades. Un proyecto forestal consiste en actividades que aumentan el secuestro de carbono dióxido y lo mantiene almacenado a través de tiempo. Siempre debe ser cuantificable, monitoreado y verificado por un tercio. Hay dos tipos de áreas para un proyecto forestal. El primero es el área de proyecto, lo que incluye todas las áreas dentro de una propiedad en donde las actividades de proyecto dentro de áreas de actividades se llevan a cabo. Para propiedades privadas debe incluir todo el área que se encuentra registrada bajo todos los títulos de propiedad que incluyen áreas de actividades planificadas. Todos los títulos bajo el área de proyecto deberán de compartir una propiedad común. Para tierras comunales, la propiedad comunal, bueno, el área de proyecto debe incluir la propiedad comunal completa al inicio del proyecto, como lo define la carpeta básica, incluyendo las parcelas ejidales que no tengan dominio pleno. Si las parcelas obtienen el dominio pleno en fechas futuras, tendrá la opción de remover estas parcelas del área de proyecto o las parcelas con dominio pleno podrán participar como dueños privados. Para tierras públicas no federales, el área de proyecto debe consistir en el área completa, incluida bajo todos los títulos de propiedad de la agencia de gobierno, que incluyen áreas de actividades planificadas. Todos los títulos de propiedad incluidos deberán de ser propiedad de la misma agencia de gobierno. Para el área de actividad, las áreas de actividades son áreas explícitas dentro del área de proyecto, donde se realizan actividades definidas que conllevan a un aumento cuantificable de reservas de carbono en comparación con la ley de base. Las áreas de actividad no tienen que ser contiguas y nuevas áreas de actividades pueden añadirse al proyecto a través del tiempo. Como se puede ver en la imagen, diversas actividades son elegibles, así que un proyecto forestal puede tener diferentes áreas de actividades, de diferentes tipos de actividades, y también se puede agregar o añadir un nuevo área de actividad en el futuro.
En la versión 2.0 modificamos las definiciones de las actividades. La definición de sistemas agroforestales y silvopastoriles no lo modificamos. Todavía define que la principal actividad humana es la agricultura y o la ganadería. Y la cobertura de suelo se define como agricultura o pastizal. Modificamos la definición de manejo forestal mejorado. Así que ya tiene que tener la cobertura de suelo forestal. Y muy importante es que los bosques tienen que tener un programa de manejo forestal aprobado para aprovechamiento comercial de madera. No modificamos la definición de reforestación. Todavía los árboles se plantan manualmente o se promueve su crecimiento a través de actividades de preparación del sitio. La cobertura no debe ser forestal a la fecha de inicio. O recientemente ha experimentado una perturbación natural que redujo el número de árboles vivos por debajo del 50% de la cobertura de copa. Así que puede ser bosque históricamente, pero no en los últimos 5 años. Incluimos un nuevo tipo de actividad que se llama restauración. Eso tiene que ver con el secuestro de carbono asociado con la protección y restauración de bosques. El aprovechamiento comercial continuo no es un uso permitido para ese tipo de actividad. Si es un bosque que tiene manejo, debe ser bajo de actividad manejo forestal mejorado. Para restauración, el bosque puede incluir áreas protegidas y bosques donde no es viable el aprovechamiento comercial, que están degradadas o tienen un alto riesgo de degradación y deforestación por distintas cuestiones. Vamos a revisar más detalle cómo se define si una actividad cumple con esos requisitos de riesgo de degradación y deforestación cuando hablamos de la prueba de desempeño y adicionalidad. También en la versión 2.0 distinguimos entre los dos tipos de bosques urbanos. Ya tenemos bosques urbanos pequeños, que son las tierras de más, perdón, está al revés, que son para bosques urbanos grandes, voy a decir, son las tierras de más de 10 hectáreas, continuas de 10% de cobertura de copa, áreas con un uso urbano que se encuentran a 100 metros de distancia de casas, bodegas, escuelas, fábricas y otros establecimientos humanos. Y para los bosques urbanos pequeños, son las tierras de menos de 10 hectáreas continuas con 10% de cobertura de copa. Y no debe incluir bosques naturales. Muy bien, la tercera sección tiene que ver con los criterios de elegibilidad. Entonces, el dueño forestal puede ser un individuo o una figura legal colectiva que es dueño o posee legalmente tierra forestal. Hay 3 tipos de dueños forestales. Puede ser propiedad comunal, que incluye los ejidos o comunidades. Deben ser inscritos en el RAN, el Registro Agrario Nacional, y debe tener control sin disputas de las áreas de actividad. También deben demostrar el estatus de la propiedad con diferentes tipos de documentación como la carpeta básica. Para propiedad privada, debe ser inscrita en el registro público. También tener control sin disputas de las áreas de actividades. Y también tener documentación para mostrar el estatus de la propiedad. Eso también puede incluir parcelas ejidales individuales que tienen dominio pleno. También ya incluimos propiedad pública. Eso incluye agencias de gobierno no federales, entonces agencias municipales, estatales, etcétera, pero no federales. También deben tener control sin disputas de las áreas de actividad y tener documentación para mostrar el estatus de la propiedad registrado en el registro público de propiedad. Como mencioné, no puede tener conflictos de propiedad dentro de las áreas de actividad. Entonces, para ejidos en comunidades, debe presentar un documento emitido por la Procuraduría Agraria que menciona que no existen conflictos dentro de las áreas de actividad. Y hoy para los propietarios privados o públicos deben firmar una atestación de no conflictos que declara que no hay demandas ni reclamos sobre la propiedad. Un proyecto también puede tener un desarrollador de proyecto.
que puede ser el mismo dueño forestal o un tercero independiente contratado por el dueño forestal que asiste al dueño forestal en la implementación del proyecto. El dueño forestal debe autorizar al desarrollador del proyecto a través de la designación de autoridad y el desarrollador del proyecto debe tener su propia cuenta en el software de la reserva. Así que siempre emitimos los créditos directamente a la cuenta del dueño del proyecto, del dueño forestal, y después se puede transferir los créditos al desarrollador del proyecto, si quieren. Siempre el dueño forestal es el responsable de la precisión y totalidad de la información presentada. Agregación permite que pequeños proyectos se registren como un grupo o como un agregado. En esta versión del protocolo ya incluimos todas las reglas de agregación directamente en el protocolo. La agregación se puede reducir los costos al generar economías de escala y se puede promover el mercadeo de la venta de los créditos o los CRTs al volumen. El agregador debe someter la documentación a nombre de los participantes y el dueño forestal siempre es el responsable de la precisión y totalidad de la información presentada y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Así que sí, en el diagrama se puede ver que el agregado puede consistir en varios proyectos. Cada proyecto también puede consistir en varias áreas de actividad. En la versión 2.0 modificamos las salvaguardas sociales para requerir que el consentimiento previo libre e informado tiene que cumplir a través de una serie de asambleas donde se discuten temas del proyecto antes del voto. Y tiene que tener voto para aprobar el proyecto durante una asamblea. También la notificación de participación y documentación tiene que cumplir a través de diferentes asambleas. Tiene que describir cómo se anuncian las asambleas, tener espacios de participación durante las asambleas y documentar públicamente las actas de asambleas. Para cumplir con la salvaguarda social de gobernanza del proyecto, tiene que identificar un coordinador de proyecto para representar a la comunidad o ejido con los verificadores y la reserva. Así que el coordinador del proyecto es el vínculo entre la reserva y el dueño forestal. Asegura la implementación correcta de los requisitos del protocolo. Para comunidades y ejidos, el coordinador del proyecto debe ser un miembro de la comunidad. Para propiedad privada puede ser el mismo dueño o alguien seleccionado por el mismo. Y para todos los proyectos, el coordinador del proyecto debe de actuar como el gerente de la cuenta para la cuenta del dueño del proyecto o la cuenta del dueño forestal. También incluimos varios salvaguardas ambientales, los cuales en la versión 2.0 definimos por actividad. Entonces, la primera salvaguarda ambiental que tiene que ver con el mantenimiento de las reservas de carbono a través de la vida del proyecto. Todas las diferentes actividades tienen que cumplir con esta salvaguarda ambiental. Para las especies nativas, tenemos diferentes definiciones según actividad. Entonces, para el manejo forestal mejorado, restauración y reforestación, deben de demostrar progreso continuo hacia la obtención de un 95% de las especies nativas dentro del área de actividad. Para manejo forestal mejorado y restauración, esto debe cumplirse dentro de 50 años. Para reforestación, debe de cumplirse inmediatamente después del establecimiento de un rodeo forestal. Para bosques urbanos grandes, no deben de reducir las especies nativas durante la vida del proyecto. También tenemos otra salvaguarda ambiental que tiene que ver con la composición de especies nativas. Para manejo forestal mejorado, restauración y reforestación, deben demostrar progreso continuo para obtener la composición de especies nativas requeridas que está establecido en una tabla en el protocolo según el número de hectáreas del área de actividad. Para manejo forestal mejorado y restauración, eso debe de cumplirse dentro de 50 años. Para reforestación,
debe de cumplirse inmediatamente después del establecimiento de un roedor forestal. Para bosques urbanos grandes, si una sola especie comprende más de la proporción indicada, la proporción de las especies dominantes no deberán de incrementar intensamente a lo largo de la vida del proyecto. Muy bien, también tenemos una salvaguarda ambiental que tiene que ver con el mantenimiento de la cobertura forestal en el área del proyecto. Eso solamente aplica para actividades de manejo forestal mejorado, restauración, reforestación y sistemas agroforestales y silvopastoriles. Eso dice que la cobertura forestal fuera de las áreas de actividades, pero dentro del área de proyecto, no deberá disminuir durante la vida del proyecto. Si hay una disminución mayor al 5%, el proyecto deberá de rectificar la pérdida de bosque en los siguientes 6 periodos de reporte. La salvaguarda ambiental que tiene que ver con prácticas de aprovechamiento sostenibles solamente aplica para actividades de manejo forestal mejorado y dice que donde se lleva a cabo extracción de madera en un área continua mayor a 5 hectáreas, un árbol o un grupo de árboles que representan la misma edad de los árboles que se aprovechan deberán de mantenerse por lo menos a una distancia de 100 metros de otros árboles. Y la última salvaguarda ambiental tiene que ver con el mantenimiento de la cobertura de suelo natural. Eso es una nueva salvaguarda ambiental para la versión 2.0 y solamente aplica para actividades de reforestación. Dice que deberán de tomar en consideración los efectos de las actividades del proyecto en procesos ecológicos. En aquellos casos donde las actividades del proyecto resulten en la conversión de cobertura de suelo natural, el desarrollador del proyecto deberá de justiciar la acción para que sea aprobado por la reserva. Muy bien, en la versión 2.0 también actualizamos la definición de la fecha de inicio del proyecto. Así que la fecha de inicio es la fecha cuando comienzan las actividades del proyecto. No podrá ser más de 12 meses antes de la fecha cuando se somete al proyecto. Y las siguientes acciones pueden utilizarse para identificar la fecha de inicio. Aprobación oficial del proyecto del dueño forestal, por ejemplo, una asamblea general en donde el proyecto forestal fue aprobado. Se deberá de proporcionar evidencia al verificador a través de acta oficial o otra documentación similar para dueños privados o públicos, la minuta de la asamblea y la agenda. O también se puede utilizar la fecha cuando se somete el proyecto oficialmente a la reserva. Eso es cuando se sube la forma de presentación del proyecto en la página web de la reserva. En la versión 2.0 actualizamos los términos de adicionalidad. Un proyecto forestal se considera adicional si este no se hubiera implementado sin los incentivos del mercado de carbono. Para eso tenemos dos pruebas. Tenemos la prueba de requisitos legales, que demuestra que el carbono que se genera más allá de las regulaciones legales. Y por eso utilizamos una atestación de implementación voluntaria. También tenemos la prueba de desempeño, que está basado en la evidencia de que existen riesgos sobre los inventarios de carbono y conversión de cobertura forestal. Carbono que está por encima de la línea base está considerado adicional. Y por eso tenemos diferentes metodologías para cada tipo de actividad. Para áreas de actividad de manejo forestal mejorado, deben tener un programa de manejo forestal aprobado por SEMARNAT que permiten el aprovechamiento de la madera. En los casos donde los dueños de la tierra pueden demostrar que el crecimiento actual del bosque excede el aprovechamiento prometido, SEMARNAT puede aceptar un incremento en el aprovechamiento por su programa de manejo forestal. Por lo tanto, este protocolo se considera que el crecimiento periódico está en riesgo y todo el crecimiento no aprovechable también se considera adicional. Por eso, las áreas de actividad que tienen un programa de manejo forestal o están en el proceso de obtenerlo, automáticamente pasan la prueba del estándar de desempeño.
Para áreas de actividad de reforestación, por su definición, estas actividades deben ocurrir en tierras que no están cubiertas por bosque a la fecha de inicio del proyecto o que no han estado cubiertos por bosques en los últimos 5 años o que recientemente han experimentado una perturbación natural que redujo la acumulación de árboles vivos abajo del 50% de la cobertura de copa en árboles vivos. Por eso, las actividades que cumplen con esa definición de reforestación satisfacen automáticamente la prueba del estándar de desempeño. Para áreas de actividad de bosques urbanos pequeños y sistemas agroforestales y silvopastorales, debido al riesgo inherentemente de deforestación y degradación para esos tipos de actividades, automáticamente pasan la prueba de estándar de desempeño y las actividades se consideran adicionales siempre y cuando produzcan remociones de gases de efecto invernadero por arriba de la línea base. Para áreas de actividad de bosques urbanos grandes, se basa el análisis de la cobertura de copa histórica en toda el área de actividad. Entonces, se tiene que desarrollar una tendencia para el área de actividad, calculando una estimación histórica y una estimación reciente de la cobertura de copa. La línea tendencial debe de utilizar por lo menos 2 estimaciones históricas que están separados por al menos 10 años, siendo el año más cercano no antes de 1990. El protocolo tiene una metodología estandarizada para estimar la cobertura de copa a partir de datos de detección remota, lo cual vamos a revisar más adelante. Y si las imágenes históricas no están disponibles, se pueden usar imágenes más recientes sujetas a la aprobación de la reserva. Para pasar a la prueba de desempeño, la tendencia histórica de cobertura de copa tiene que estar disminuyendo. Veo que hay una pregunta, entonces voy a chequear la pregunta. Dice, para proyectos que tienen o actividades que tienen programa de manejo forestal, ¿es acreditable todo el crecimiento de bosque o solo el crecimiento que excede la autorización? Esa es una súper buena pregunta. Para actividades que tienen programa de manejo forestal, según nuestro entendimiento, que está basado en conversaciones con CONAFOR, el dominio forestal en cualquier momento podrían aumentar la cantidad de madera que podrían cortar para incluir todo el crecimiento del bosque. Entonces, por eso decimos que cualquier crecimiento por arriba de la línea base se puede considerar adicional, porque en cualquier momento el dominio forestal podrían cambiar su programa de manejo forestal para incluir todo el crecimiento del bosque. Entonces, sí, todo el crecimiento sería adicional y podrían generar créditos. Okay. Muy bien. Para áreas de actividad de restauración, desarrollamos una herramienta de riesgos de cobertura forestal. Eso se basa en la evidencia de riesgos para los inventarios forestales y el análisis evalúa los impulsores de la deforestación y degradación que puede afectar el uso de la tierra. Esta herramienta tiene 3 secciones. La primera sección examina las restricciones legales que pudieran reducir el riesgo de deforestación. La segunda sección establece el riesgo de deforestación a partir de las actividades agropecuarias, las características biofísicas, la presencia de desarrollo urbano y las presiones económicas. Si un área de actividad demuestra que existe suficiente riesgo de deforestación, puede pasar sin completar la tercera sección. Pero si todavía no cumple, tendrá que cumplir la tercera sección que tiene que ver con la evaluación de la presencia de degradación. Por eso debe demostrar la pérdida de la cobertura de copa mediante el uso de datos de detección remota
Por eso el protocolo tiene una metodología estandarizada para estimar la cobertura de copa a partir de datos de detección remota. Vamos a revisarlo más adelante. Y también debe tener una cobertura de copa por debajo del valor predeterminado establecido según la ecorregión donde se encuentra el área de actividad. Aquí es un ejemplo de la herramienta de riesgo de cobertura forestal. Se puede encontrarlo en la página web. Así que, por favor, de revisarlo en su tiempo y también se puede mandarnos sus preguntas y comentarios como parte del periodo de comentarios públicos. La próxima sección tiene que ver con los límites para el análisis de gases de efecto invernadero. Por eso está dividido dentro de los efectos primarios que tienen que ver con los efectos esperados del proyecto y los efectos secundarios que tienen que ver con los efectos no esperados del proyecto. Los efectos primarios incluyen el carbono en madera viva en pie, carbono en arbustos y herbáceas en el sotobosque y las emisiones por preparación del sitio para actividades de reforestación. Eso es un nuevo límite de gases de efecto invernadero incluido en la versión 2.0. Y también incluye el carbono en madera muerta en pie. Los efectos secundarios incluyen, nuevo en la versión 2.0, emisiones por combustión móvil durante la preparación del sitio para actividades de reforestación y las emisiones por la tala de bosques fuera del área de proyecto para actividades agropecuarias y emisiones por cambios en la extracción de madera en bosques fuera del área del proyecto. Próxima sección tiene que ver con la cuantificación. Así que aquí son los pasos generales de cuantificación. Primero tiene que cuantificar la madera viva y muerta en pie dentro del área de actividad. Después se puede determinar la línea base del área de actividad de reservas de carbono en sitio. Después se puede calcular los efectos primarios y efectos secundarios del área de actividad. Al fin se puede calcular el total de las remociones de gases de efecto invernadero y calcular todos los créditos o los CRTs para ser emitidos para el proyecto. Para actividades de manejo forestal mejorado, restauración y bosques urbanos grandes, la cuantificación de madera viva y muerta en pie requiere un inventario intensivo. Eso incluye la instalación de parcelas de muestreo en campo y las mediciones en campo de los árboles. Después de medir los árboles en campo, tiene que ingresar las mediciones en la herramienta de CalcPAS. Eso es una herramienta desarrollada por la Reserva de Acción Climática que utiliza Access Database. Y incluimos una metodología estandarizada para la instalación de las parcelas de muestreo y las mediciones en campo. Para actividades de reforestación, también tienen que utilizar el inventario intensivo. Sin embargo, pueden aplazar el inventario de los reservos de carbono que no se ven afectados por la preparación del sitio hasta la segunda verificación completa. Para la segunda verificación completa, deberá de proporcionar un estimado del inventario de todos los reservos de carbono, utilizando la metodología de inventario intensivo, y no son elegibles para recibir créditos hasta después de la segunda verificación completa, donde se lleva a cabo la verificación del inventario. Para actividades de reforestación, también tienen que incluir la calculación de las emisiones por actividades de preparación del sitio, para las emisiones del carbono resultante de la preparación del sitio causada por la remoción de la cubierta arbustiva. Por eso deberán de calcularse utilizando los siguientes pasos. Tiene que estimar los reservos de carbono arbustivo antes de la preparación del sitio, utilizando la metodología de inventario de cobertura de copa, que está basado en una imagen satelital de una fecha cercana pero anterior a la fecha en que se iniciaron las actividades de preparación del sitio. Después, tiene que estimar los reservos de carbono arbustivo después de la preparación del sitio, utilizando la metodología del inventario de copa a través de una imagen satelital de una fecha
posterior a la finalización de las actividades de preparación del sitio. Y por fin se puede calcular la diferencia entre los aceros de carbono arbustos previa y posterior a la preparación del sitio. Si no hay una imagen disponible para los pasos 1 y 2, siempre se puede contactar la reserva para discutir las opciones. Para bosques urbanos pequeños, sistemas agroforestales y silvopastorales, pueden utilizar una nueva metodología que es la metodología de inventario de cobertura de copa. Siempre estos áreas de actividad pueden utilizar o tienen la opción de utilizar la metodología de inventario intensivo o podrían utilizar la metodología de inventario de cobertura de copa. La metodología del inventario de cobertura de copa implica obtener una medición del área de cobertura de copa dentro del área de actividad, a lo cual se aplica un factor de proporción para generar una estimación de carbono dióxido equivalente. Los estimadores de proporción son una relación entre el carbono dióxido equivalente en los árboles en pie y la cobertura de copa. Voy a revisar más en detalle esta metodología más adelante. Después de tener los inventarios de carbono iniciales, tienen que calcular la línea base. La línea base se calcula como el inventario existente a la fecha de inicio y cualquier carbono o cualquier crecimiento por arriba de la línea base se considera carbono destinado. Entonces, la línea base siempre es el inventario a la fecha de inicio del área de actividad. Se calcula la línea base independiente por área de actividad. Para áreas de actividades que requieren un inventario intensivo, CalPAS automáticamente crece los datos de inventario para representar el inventario a la fecha de inicio. Es decir, que no tiene que tomar su inventario durante la fecha de inicio, pero se puede tomarlo dentro de los primeros 2 años y después CalPAS puede automáticamente crecer los datos para representar la fecha de inicio. Para actividades que utilizan la metodología de cobertura de copa, se tiene que utilizar una imagen que representa la fecha de inicio para calcular los aceros de carbono para la línea de base. Después tiene que calcular los efectos primarios. Para cada área de actividad, debe de cuantificar el cambio actual en las remociones de gases de efecto invernadero asociadas con los efectos esperados, los efectos primarios. Para actividades que requieren un inventario intensivo, CalPAS también automáticamente crece los datos del inventario para representar el inventario a la fecha final del periodo de reporte. Creo que voy a hablar un poco más en detalle cómo exactamente esto funciona más adelante. Para actividades que utilizan la metodología de cobertura de copa, tiene que utilizar una imagen que representa la fecha final del periodo de reporte. También tenemos una hoja de cálculo de monitoreo de carbono que facilita el cálculo de los efectos primarios o las remociones de gases de efecto invernadero. Para el cálculo de los efectos secundarios, eso depende en el tipo de actividad. Así que para actividades de reforestación, tienen que calcular los efectos secundarios para la combustión móvil. Para actividades de reforestación, restauración y sistemas agroforestales y silvopastorales, tienen que calcular los efectos secundarios por el desplazamiento de actividades agropecuarias. Y para actividades de manejo forestal mejorado, tienen que incluir los efectos secundarios por la disminución o el desplazamiento de actividades de aprovechamiento. Para las actividades de reforestación, se necesita calcular las emisiones de combustión móvil asociadas con la preparación de sitio. Para hacer este cálculo, se usa el factor de emisión estándar que corresponda a la cobertura de maleza en el área de preparación del sitio, multiplicado por el número de hectáreas que serán reforestadas. Solo debe cuantificar estas acciones para las áreas donde se usa equipo mecánico para la eliminación de vegetación.
De ahí en la tabla se puede ver que hay diferentes factores de emisión según el tipo de maleza, si es ligero, si es medio o abundante. Para actividades de reforestación, restauración y sistemas agroforestales y silvopastoriles, se necesita calcular el riesgo de efectos secundarios asociado con el desplazamiento de actividades agropecuarias. Para eso se utiliza el diagrama de flujo para determinar el riesgo de fugas y la detección de fugas por el área de actividad. El diagrama de flujo consiste en diferentes preguntas sobre el nivel de actividades de agricultura antes de la implementación del proyecto y el nivel de las actividades de reforestación por el proyecto. Para actividades de manejo forestal mejorado, se necesita calcular las emisiones asociadas con el desplazamiento de las actividades de aprovechamiento. Por eso se calcula la diferencia entre la extracción de madera antes y después de la implementación de las actividades del proyecto. Por eso, la temporalidad para evaluar los efectos secundarios se lleva a cabo durante toda la vida del proyecto. Eso es nuevo para la versión 2.0. Por eso se calcula un promedio histórico utilizando los volúmenes de aprovechamiento de los 6 años anteriores de la fecha de inicio, como la línea de base. Después se calcula cada año el valor actual para compararlo con la línea de base. Se suman los valores actuales hasta el año actual y se suman los valores de la línea base hasta el año actual. Y también se comparan los valores sumados cada año. Según esta comparación, se recibe una deducción o también se puede recuperar una deducción recibida anteriormente. En el diagrama se puede ver que la cantidad de carbono dióxido en el bosque fluctúa con el ciclo de aprovechamiento y que después de la implementación del proyecto se aumentan los reservas de carbono, lo cual aumenta los productos o puede aumentar los productos de madera en el largo plazo. En este caso, recibiría una deducción inicialmente por la deducción de la producción de los productos de madera. Sin embargo, si a través del tiempo se puede aumentar la producción de los productos de madera, se puede recuperar esta deducción que recibiste inicialmente. El protocolo incluye dos diferentes tipos de ejemplos para que se pueda ver qué serían los resultados de los diferentes escenarios. Por ejemplo, si comparando el escenario de la línea base con el escenario del proyecto, si el volumen de los productos del escenario de la línea base es mayor en el año específico y también en el total acumulado, los efectos secundarios serían negativos y eso resultaría en una deducción. Porque su línea base, el volumen de productos de madera en el escenario de la línea base es mayor que en el actual. Sin embargo, si en el periodo de reporte actual se producen más productos de madera en el año específico, sin embargo, el volumen acumulado todavía es mayor en el escenario de la línea base, los efectos secundarios serían positivos y eso resultaría en la recuperación de deducciones previas. Hasta que el escenario actual acumulado es mayor al escenario de la línea base acumulado. Eso no va a resultar en ningún efecto secundario, sin embargo, se puede acumular el efecto secundario positivo para utilizarlo en el futuro. Si, como en el año 4, se puede ver si el escenario de la línea base en el periodo de reporte específico ya es mayor al escenario actual, se puede utilizar este efecto secundario positivo acumulado del año anterior para no recibir una deducción en este año hasta que el escenario de la línea base acumulada ya es mayor al escenario actual acumulado. Así también de nuevo va a recibir una deducción por el efecto secundario negativo.
Enseguida el protocolo tiene este ejemplo, también tiene otro ejemplo utilizando los números, perdón. Y se puede también ver en la herramienta de la hoja de cálculo del monitoreo de cobertura, incluye este análisis. Así que esta herramienta facilita este análisis, pero si tienen preguntas o comentarios, se pueden mandarlos por el periodo de comentarios públicos. Muy bien. Proyectos forestales también tienen que cumplir con los estándares de permanencia. Eso significa que el beneficio climático del proyecto debe ser permanente, lo cual se define por un periodo de 100 años para proyectos forestales. Pues un crédito se emite por cada tonelada de carbono de dióxido equivalente que se remueve de la atmósfera por un periodo de 100 años y se garantiza la permanencia a través de la firma de un acuerdo de implementación del proyecto. Entonces, el acuerdo de implementación del proyecto es el contrato entre el dueño forestal y reserva y establece las obligaciones del dueño forestal para cumplir con los requisitos del protocolo y define el periodo de compromiso. Los contratos en propiedad comunal están limitados por ley, por la Ley Agraria Nacional, a un periodo de 30 años. Se puede renovar el contrato o el acuerdo de implementación del proyecto cada año. Y según el periodo de compromiso, se estipula el número de créditos. Tienen que notarizar y registrar el contrato con el RAN o el registro público. Entonces, para los proyectos comunales ejidales o cualquier proyecto que tiene compromiso menor de tiempo de 100 años, recibirán una fracción de los créditos totales. Para cada tonelada de carbono de dióxido adicional, la acreditación se emitirá de manera proporcional al periodo de compromiso relativa del periodo de permanencia de 100 años. Es básicamente recibe 1% por año mantenido o garantizado por el contrato. Entonces, por ejemplo, si firma el contrato por 30 años, se recibe el 30% del total de carbono secuestrado el primer año. Si firma un contrato de 100 años, se recibe el 100%. Sin embargo, las toneladas aseguradas en el corto plazo tendrán pagos adicionales anuales a través de tiempo, lo que sirve como incentivo para lograr la permanencia a lo largo plazo. Entonces, si se secuestra 1,000 toneladas el primer año y firma el contrato por 30 años para recibir 300 toneladas el primer año, por cada año que se renueva el contrato, recibirán el 1% más hasta que se recibe el valor total secuestrado en el primer año. Esto se repite para cada año cuando el carbono adicional es secuestrado. Una remoción de gases de efecto invernadero puede ser revertida si el carbono almacenado es posteriormente regresado a la atmósfera. Las reversiones necesitan ser compensadas si afectan los créditos asegurados contractualmente. Entonces, en el acuerdo de implementación de proyecto, eso se establece las obligaciones del dueño forestal acerca de las reversiones. Hay dos tipos de reversiones evitables y reversiones inevitables. Una reversión inevitable es aquella que no es causada por la negligencia o predeterminación del dueño forestal, por ejemplo, eventos naturales como incendios y plagas. Para compensar, el proyecto forestal contribuye una cantidad de créditos a un fondo de aseguramiento cada año que se emiten créditos. Ese fondo funciona como un tipo de seguro. La reserva maneja el fondo y retira una cantidad de créditos igual al número de toneladas afectados por una reversión inevitable. Es que cada año el dueño forestal tiene que contribuir el 8% del carbono obligado, entonces carbono bajo del contrato, al fondo de aseguramiento. Entonces, si secuestra 1,000 toneladas en un año, pero firma un contrato por 30 años, solamente recibe 300 créditos, tiene que contribuir el 8% de los 300 créditos, no el 1,000 toneladas secuestradas.
Una reversión evitable es aquella que es causada por la negligencia o predeterminación de un bien forestal. Por ejemplo, la extracción de madera, desarrollo y daños al área de actividad que reduce los reservos de carbono más que el total de toneladas aseguradas y emitidos como créditos. Entonces, no es cualquier tipo de extracción de madera, siempre se puede manejar el bosque, siempre y cuando no reduce los reservos de carbono más que el total de toneladas aseguradas y emitidas como créditos. Para reversiones evitables, el fondo de aseguramiento no se aplica. El dueño forestal es responsable de retirar una cantidad de créditos igual al número de toneladas afectadas por la reversión evitable. La próxima sección tiene que ver con la documentación, monitoreo y reporte. El periodo de reporte siempre es un año completo, 12 meses, con la excepción del primer periodo de reporte, el cual puede ser de hasta 12 meses a partir de la fecha de inicio del proyecto. Hay dos niveles de monitoreo, el nivel del área de proyecto, que incluye el monitoreo de la cobertura forestal para fugas o la salvaguarda ambiental 4, y el monitoreo a nivel de área de actividad, que tiene que ver con la cuantificación de los reservos de carbono y los reportes de especies nativas para las salvaguardas 2 y 3. Hay tres tipos de documentación principal al lado del proyecto. El primero es la forma de presentación del proyecto, que se requiere para determinar si el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad. Eso se debe someterse dentro de los 12 meses después de la fecha de inicio. El próximo tiene que entregar el reporte de proyecto, que es el documental principal que describe el proyecto, define el área de actividad y las áreas de actividades, cómo cumple con los requisitos de elegibilidad, adicionalidad, permanencia y muestra la cuantificación de su línea base y los reservos de carbono del proyecto. Eso se debe someter dentro de los 12 meses después del final del primer o segundo periodo de reporte. Y también tiene que entregar el reporte de monitoreo anual, que es la base para reportar las actualizaciones del proyecto anualmente. Se debe someterse dentro de los 12 meses después del fin de cada periodo de reporte. La verificación se refiere a la inspección y revisión de todos los muestreos y actividades de cálculo, así como la información reportada y criterios de elegibilidad. Hay tres tipos de verificación. La verificación inicial, que está considerada como una verificación completa y tiene que cumplir con la verificación inicial dentro de los 12 meses a partir del final del periodo de reporte en el cual se sometió el reporte de proyecto, lo cual sería el primero o el segundo periodo de reporte, el máximo de 36 meses de la fecha de inicio. La verificación completa se requiere cada 6 periodos de reporte. Normalmente hay unas excepciones que vamos a explicar un poco más adelante. O también cuando se agregan nuevas áreas de actividad al proyecto, tiene que ser una verificación completa. Las verificaciones de escritorio son verificaciones opcionales anuales de los reportes de monitoreo. Son necesarios para recibir créditos antes de las verificaciones en sitio o verificaciones completas y tienen que cumplir dentro de los 12 meses a partir del final del periodo de reporte. La verificación inicial y las verificaciones completas se realizan conjunto por el proyecto forestal. Sin embargo, diferentes actividades tienen diferentes requisitos. Por ejemplo, actividades de manejo forestal mejorado, restauración en bosques urbanos grandes, requieren una visita al sitio. Para actividades de reforestación, para su primera verificación o su verificación inicial, no necesariamente requiere una visita al sitio, pero debe confirmar la implementación de la actividad de reforestación. Sin embargo, la segunda verificación sí requiere una visita al sitio para verificar el inventario forestal y se puede posponer la segunda verificación hasta que hayan cumplido con el inventario del área de actividad.
Para actividades de bosques urbanos pequeños, sistemas agroforestales y silvopastoriles, no requieren una visita al sitio. Sin embargo, el verificador debe confirmar la cuantificación de la línea base y los reservos de carbono actual según la metodología de la cobertura de copa, utilizando imágenes satelitales. Las excepciones para el ciclo de verificación incluyen proyectos agregados. Para proyectos agregados, cada proyecto realiza una verificación completa cada 12 periodos de reporte en vez de cada 6 periodos de reporte. Y una muestra o el raíz cuadrado de los proyectos están seleccionados cada periodo de reporte para hacer la verificación de escritorio. Entonces, el raíz del número total de proyectos participantes en el agregado, el raíz cuadrado está seleccionado cada año para hacer la verificación de escritorio y si esos proyectos pasan, todos sus proyectos pasan. Para proyectos forestales que reciben menos de 4,000 créditos al año, se requiere la verificación completa cada 12 periodos de reporte o cuando se acumulan más de 48,000 créditos en periodos de reporte no verificados. Para proyectos forestales que no buscan créditos, en vez de tener una verificación completa, deben someterse a una verificación de escritorio cada 6 periodos de reporte. Si la cobertura de copa ha disminuido en el área de proyecto en más del 5%, entonces se debe realizar una verificación completa. Y al fin hay un glosario del protocolo y después tenemos varios apéndices. Los apéndices incluyen las diferentes metodologías de cuantificación y también incluyen los requisitos de agregación. La primer apéndice tiene que ver con la cuarta salvaguarda ambiental para monitoreo del área de proyecto. Así que el monitoreo continuo del área de proyecto se basa en la clasificación de cobertura forestal utilizando imágenes de percepción remota. La metodología para evaluar el cumplimiento de la cuarta salvaguarda ambiental involucra los siguientes pasos. Primero tiene que seleccionar puntos al azar en todo el área de proyecto utilizando la herramienta de iTree Canopy. Es una herramienta que está publicado en la página web y está accesible al público. Después tiene que determinar si cada punto está bajo cobertura forestal utilizando una imagen fotográfica, utilizando por ejemplo Google Earth. Después tiene las dos clasificaciones, cobertura de suelo forestal o de otro tipo de cobertura de suelo. Al fin se importa la información a CalcBAS para generar un reporte de cobertura forestal. Eso es para asegurar que se puede cumplir con la salvaguarda ambiental, la cuarta salvaguarda ambiental que tiene que ver con el monitoreo de la cobertura forestal a nivel del área de proyecto. Apéndice B incluye la metodología de cuantificación del inventario intensivo. Eso es para las áreas de actividad de bosques urbanos grandes, reforestación, restauración y manejo forestal mejorado. Por eso hay 3 pasos principales: el desarrollo de los inventarios iniciales de áreas de actividad, la determinación de la línea base del área de actividad y la actualización de los inventarios de carbono y determinación de los reservos de carbono en sitios actuales en los áreas de actividad. Para el desarrollo de los inventarios iniciales, hay también 3 pasos. Primero tiene que seguir la metodología de muestreo para áreas de actividad. Después de hacer la metodología de muestreo en campo, tiene que calcular el carbono en árboles en pie, vivos y muertos. Eso está facilitado por la herramienta de CalcBAS. Y al fin se calcula la estadística de confianza y tiene que cumplir con los requisitos de la confianza requerida, que también está facilitada por CalcBAS. No voy a revisar en detalle la metodología de muestreo para áreas de actividad, porque no modificamos esta metodología en la versión 2.0.
pero está incluido en el apéndice B. Si también tiene preguntas o comentarios de esta metodología, también se puede someterlo como parte del periodo de comentarios públicos. Entonces, después de hacer la metodología en campo, de hacer las mediciones de los árboles, tienen que ingresar estas mediciones en CalPASC, y CalPASC va a facilitar el cálculo de carbono en árboles en pie vivos y muertos. Aquí incluyen los pasos que hace CalPASC para calcular el carbono en árboles en pie vivos y muertos. Realmente no modificamos mucho en esta tabla en el protocolo. Sin embargo, lo modificamos un poquito para clarificar los diferentes pasos. Entonces, yo solamente voy a revisar qué son los pasos generales. Primero, CalPASC va a calcular los metros cúbicos de volumen y biomasa en cada árbol, utilizando ecuaciones alemétricas que está incluido en CalPASC. Después, CalPASC va a convertir la biomasa a toneladas de carbono dióxido, multiplicándolo por 0.5 para convertir el valor de carbono y después multiplicando por 3.67 para convertir el valor al carbono dióxido equivalente. Después, CalPASC va a ajustar las toneladas de carbono dióxido equivalente según los diferentes defectos. Tiene tres diferentes partes: el defecto para la parte abajo, la parte en medio y la parte arriba. Después se suma el defecto y ajusta el carbono dióxido equivalente. Después se ajusta el estimado de carbono dióxido equivalente para árboles muertos y en decadencia. Para árboles muertos se multiplican por 0.5 y los árboles en decadencia se multiplican por 0.75 para cuantificar la descomposición que impacta la densidad de la madera. Y al fin, CalPASC se expande las toneladas de carbono dióxido en cada árbol a 1 por hectárea. Eso está basado en los dos diferentes tamaños de parcelas que está incluido en la metodología estandarizada. Hay uno que es un 25avo de una hectárea que se multiplica por 25 para llegar al nivel de hectárea, y uno que es un 1% de una hectárea que se multiplica por 100 para llegar al nivel de hectárea. Después, CalPASC va a calcular la deducción de CalPASC va a calcular el error de muestreo, perdón. Y según el error de muestreo, posiblemente tiene que recibir una deducción de confianza. Para proyectos forestales con un área de actividad, eso no fue cambiado en la versión 2.0. Tiene que tener por lo menos 20% dentro de un intervalo de confianza de 90%. Sin embargo, si el error es más que 5%, se aplican las deducciones. Las deducciones se cuantifican por el error de muestreo actual menos el error de muestreo esperado, que sería en este caso 5%. Entonces, si tiene un error de muestreo de 12%, su deducción sería 7%. Y las deducciones solamente aplican para el inventario actualizado. Al fin del periodo de reporte, no aplican para la línea base, para ser conservador. Eso es nuevo para la versión 2.0, para proyectos que tienen múltiples áreas de actividad o proyectos agregados. El error de muestreo esperado varía según el número total de áreas de actividad incluidos. Entonces, si su proyecto tiene 4 áreas de actividades en total, o si tiene un agregado que tiene 4 proyectos, cada uno con un área de actividad, su error de muestreo esperado sería 9%. Y la deducción está calculada igualmente de la versión anterior. Sería el error de muestreo actual menos el error de muestreo esperado. Entonces, en este caso, si su error de muestreo esperado es 9% y recibe un error de muestreo de 12%, su deducción sería 3%. Muy bien. El apéndice C incluye la metodología de cuantificación de cobertura de copa que aplica para áreas de actividad de bosques urbanos pequeños, sistemas de agroforestales y silvopastorales. Siempre este tipo de actividad pueden utilizar la metodología intensiva que está incluida en el apéndice B, o pueden utilizar la metodología
de cobertura de copa, que está en el apéndice C. Esta metodología también tiene 3 pasos generales. Primero tiene que desarrollar los inventarios iniciales de las áreas de actividad. Después se determina la línea de base y al fin se actualiza los inventarios de carbono y determinación de los reservos de carbono en sitios actuales en las áreas de actividad. Para el desarrollo de los inventarios iniciales hay 5 pasos generales. Primero tiene que determinar el área de evaluación apropiada para el área de actividad. Segundo, tiene que seleccionar el estimador de proporción por defecto correcto. Tercero, tiene que estimar la cobertura de copa en árboles en pie dentro del área de actividad, utilizando detección remota. Y al fin se determina el estimado de carbono de dióxido en el área de actividad. El quinto paso ahí solamente aplica para áreas de actividad de reforestación, para la determinación del carbono inicial en el carbono de dióxido en arbustos. También a su tipo de actividades utilizan esta metodología para esta determinación del carbono de dióxido en arbustos y el cambio según la proporción de sitio. Entonces, el primer paso es de determinar el área de evaluación apropiada. En la página web del protocolo se puede encontrar un mapa de capas de áreas de evaluación que contiene ecorregiones terrestres para áreas de actividad de sistemas agroforestales y silvopastorales y zonas climáticas para áreas de actividad de reforestación. Entonces, aquí se puede ver en este ejemplo, si es un bosque urbano, se puede seleccionar el área de evaluación de bosque urbano en México y tiene que definir el número de hectáreas del área de actividad. Después tiene que seleccionar el estimador de proporción por defecto correcto. Eso también está incluido en la hoja de cálculo que está publicada en la página web de la reserva. Por eso se debe seleccionar el estimador de proporción que corresponde con el área o áreas de evaluación aplicables. En este ejemplo, si es un bosque urbano en México, el estimador de proporción sería 161 toneladas de carbono de dióxido equivalente por hectárea de cobertura de copa. El próximo paso es de estimar la cobertura de copa en árboles en pie dentro del área de actividad. Por eso se debe estimarse para cada una de las áreas de evaluación utilizando datos de detección remota en toda el área de actividad. Se debe utilizar una imagen satelital actual o datos de detección remota actualizados para el muestreo. La imagen debe estar fechada dentro de los 12 meses posteriores de la fecha de inicio del área de actividad y debe ser de un mes en el que el follaje esté presente y sea visible, por ejemplo, en primavera o verano. Para mostrar la cobertura de copa, la porción mostrada debe mostrarse como una capa en un SIG. Se permiten los diferentes métodos para determinar muestras del área de cobertura de copa utilizando iTree Canopy o datos de detección remota. Entonces, aquí en el ejemplo, si el área de evaluación bosque de urbano de México tiene 50 hectáreas en total y tiene un estimado de media de la cobertura de copa de 11%, se puede multiplicarlo para llegar al área total de la cobertura de los árboles dentro del área de actividad de 5.5 hectáreas. Próximo tiene que determinar el estimado de carbono de dióxido equivalente del área de actividad. Entonces, con la cobertura de copa estimada y los estimadores de proporción seleccionados, se puede realizar una estimación de carbono de dióxido equivalente. Entonces, aquí tenemos 5.5 hectáreas de estimado de la cobertura de copa y un estimador de proporción de 161. Se multiplica los dos para llegar a 885.5. Aquí es un ejemplo en Los Ángeles. Tiene un estimado de media de la cobertura de copa de 20.6%. Tiene en total 181.149 hectáreas del área de actividad y 37.316 hectáreas del área estimada de la cobertura de copa.
lo cual se multiplica por el estimador de proporción de 161 para llegar al carbono dióxido total de 6.007.876. Para actividades de reforestación, también tienen que utilizar esta metodología para calcular la diferencia entre la cantidad de CO2 de carbono de los arbustos antes de la eliminación de los mismos, durante la preparación del sitio y la cantidad restante después. Las imágenes utilizadas para obtener las estimaciones deben estar lo más cercano a la fecha de inicio del área de actividad como sea posible y al mismo tiempo representar adecuadamente las condiciones de antes y después. Como se puede ver aquí, para actividades de reforestación, el estimador de proporción es un poco diferente. De hecho, así son también para las áreas de actividad de agroforestal y silvopastoril. En vez de solamente tener un número sencillo, es una ecuación. Entonces, para este tipo de estimadores de proporción, toma la cobertura de copa y se multiplica por 1.7, después se agrega 18.4. En este ejemplo sería 40, que es la cobertura de copa, por 1.7 más 18.4, lo que después se puede multiplicar por el número, el área total de actividad, que es 15 hectáreas, para llegar al total de carbono dióxido equivalente 1.296. Así son para áreas de actividad de reforestación y también para áreas de actividad de agroforestal y silvopastoril. Después de tener el inventario inicial, se puede desarrollar la línea base del área de actividad. Para áreas de actividad de bosques urbanos pequeños, sistemas agroforestales y silvopastoriles, la línea base se calcula como la suma de los inventarios de carbono en los reservorios recorridos en la fecha de inicio. Para calcular el inventario de carbono en la fecha de inicio, se debe estimar la copa total de árboles utilizando una imagen satelital actual fechada dentro de los 12 meses de la fecha de inicio del área de actividad y se debe de contactar a la reserva si no hay una imagen disponible. El inventario debe actualizarse anualmente mediante un nuevo cálculo del área de cobertura de copa y aplicando los estimadores de proporción utilizando para el inventario inicial. Es aceptable utilizar los puntos generados anteriormente o usar un punto aleatorio recién generado para desarrollar el área de cobertura de copa y volver a evaluarlos con imágenes actualizadas. La imagen debe estar fechada dentro de los 12 meses del final del periodo de reporte y debe de ser de un mes en el que el follaje esté presente y sea visible. La imagen utilizada para el final del periodo de reporte deberá de estar fechada después de la imagen utilizada para el periodo de reporte anterior o de la fecha de inicio para el primer periodo de reporte. Y siempre el desarrollador del proyecto puede proporcionar una atestación que dice que no hay nuevas actualizaciones de imágenes disponibles, en cuyo caso la reserva aceptará el inventario reportado del año anterior. Muy bien, como hablamos anteriormente, para actividades de restauración, para su prueba de desempeño, se tiene que utilizar esta herramienta de riesgo de cobertura forestal. Como expliqué antes, hay 3 secciones a esta herramienta. Primero es de evaluar el estado de protección de área de actividad. Segundo es de evaluar los riesgos de deforestación. Si todavía no cumple con la prueba del estándar de desempeño después de las primeras 2 secciones, tiene que pasar a la tercera sección, que es la evaluación de la presencia de degradación. Por eso, también se necesita estimar la cobertura de copa dentro del área de actividad y compararlo con un valor predeterminado para la ecorregión. Por eso también se aplica la misma metodología de cobertura de copa que se aplica para las áreas de actividad de bosques urbanos, agroforestales y silvopastorales.
Entonces, los pasos generales es de estimar la cobertura de copa en árboles en pie dentro del área de actividad. Se debe utilizar una imagen satelital actual o datos de detección remota actualizados para el muestreo. Y la imagen debe estar fechada dentro de los 12 meses de la fecha de inicio del área de actividad. Y para mostrar la cobertura de copa, la porción muestreada debe mostrarse como una capa en un SIG. Se aprenden los diferentes métodos para determinar o para tomar muestras de la área de cobertura de copa utilizando iTree Canopy o datos de detección remota. Aquí hay los diferentes ejemplos de los diferentes métodos de tomar los puntos de muestreo utilizando la detección remota. Aquí es un ejemplo del iTree Canopy. Entonces, tienen que seleccionar los puntos al azar en este ejemplo utilizando iTree Canopy y determinar si el punto es un árbol o no. Y al fin se puede cuantificar el porcentaje de cobertura de copa del área de actividad. Después tiene que comparar este porcentaje de cobertura de copa para el área de actividad con el valor predeterminado para su ecorregión. Entonces tiene que seleccionar la ecorregión que aplica para el área de actividad y compararlo y comparar el valor predeterminado con el valor cuantificado para el área de actividad. Para pasar la prueba de desempeño, la cobertura de copa del área de actividad tiene que estar por debajo del valor predeterminado en al menos 20%. Muy bien, entonces eso es la versión del protocolo forestal para México, versión 2.0. Como mencioné al inicio, no revisé todo el protocolo, pero casi todo, enfocando en los cambios de la versión 2.0. No sé si alguien tiene otra pregunta o comentario ahorita. Yo puedo quitar el modo de silencio para que se puede preguntar si pregunta directamente, si levanta el manito, o también se puede escribir su pregunta o comentario en el chat. Muy bien, ok. Noé, yo voy a quitar el modo de silencio para que tú puedas preguntar directamente. Noé. Perdón, no te escucho, Noé, yo creo que no tengo... Perdón. Sí. Sí. Ok, hoy sí. Sí, hoy sí. Ok, esto es con respecto a la agregación en un agregado. Veo que nada más el único requisito que pides para que puedan ingresar a un agregado es que estén localizados en cualquier región de México. La pregunta es que si no están limitados por algún tipo de administrativo como físico. No, cualquier proyecto puede participar en un agregado, como dice, si está ubicado en México. Este protocolo en general solamente aplica para proyectos ubicados en México. De eso también hay unos requisitos que tienen que ver con el tamaño. Creo que, si no me equivoco, no puede ser mayor, un proyecto no puede tener mayor de 25 hectáreas para participar en un agregado. Si tiene más que 25 hectáreas, tendría que participar como un proyecto independiente. Eso incluye la totalidad de las áreas de actividad incluido en el proyecto. El número de hectáreas incluido en todas las áreas de actividad incluido. Después el único requisito que puede limitar los proyectos que pueden participar en un agregado. Es decir, que puedo yo combinar un predio de Hidalgo con un predio de Veracruz. Correcto, sí, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún limitante geográficamente. Ajá. Perfecto. Menos que están todo en México.
Ok. Leonor, yo voy a quitar tu modo de silencio para que tú también puedas preguntar. Muy bien. Sí, mi pregunta es si se puede incluir áreas de conservación que pueden estar, digamos, reservorios de carbono que se han mantenido por emisiones evitadas. Muy bien. No hablé de eso y disculpa. Gracias por la pregunta. Todavía no podemos incluir las emisiones evitadas debido a las leyes y nuestra interpretación con el apoyo de CONAFOR de las leyes en México. Hay una norma que es la norma 173 y también en la red, la Estrategia Nacional de Red de México, que se distingue entre quién es el dueño de las emisiones evitadas y los toneladas de carbono secuestrados inicialmente. Según la norma 173 y NRED, el dueño de las emisiones evitadas es el público, el federal. Por eso nosotros no podemos acreditar al gobierno federal, entonces no podemos acreditar por las emisiones evitadas. Solamente podemos acreditar para la captura de carbono. Ok. ¿Y el mínimo de superficie para sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales? El protocolo no tiene un mínimo de hectáreas por razones de elegibilidad. Sin embargo, sí recomendamos y en los casos de proyectos comunales y generales, recorremos que tiene que hacer un análisis de costo-beneficio. Eso es parte de las salvaguardas sociales para los proyectos comunales y generales. Y este análisis puede ayudar para asegurar que una actividad, cualquier tipo, es factible, ¿verdad? Eso es tal vez aún más importante para actividades de agroforestales y silvopastoriles, porque este tipo de actividades normalmente no van a generar tantos créditos como una actividad de manejo forestal mejorado, ¿verdad? Entonces, aún con la nueva metodología, una de las metas de la nueva metodología de cobertura de copa es de disminuir los costos, pero sin embargo, siempre deben hacerse análisis para chequear si su área de actividad puede generar suficientes créditos para cubrir los costos de un proyecto forestal. Ok. Otra cosa, ¿se puede incluir la vegetación de acahuales jóvenes para manejar acahuales, para evitar el cambio de uso del suelo y seguirlos conservando para incrementar el carbono? Eso es una buena pregunta. Hemos recibido esa pregunta de varios proyectos. Sí se puede incluir si van a comprometer de mantenerlo como bosque para el periodo de compromiso. Entiendo que muchas veces acahuales están moviendo de un uso de agricultura, después a bosque y después van a regresar a agricultura, ¿verdad? Entonces, entonces tiene que cumplir siempre con los requisitos de diseñabilidad y los requisitos de permanencia. Para un acahual, si tiene un programa de manejo forestal, se puede pasar automáticamente la prueba de desempeño, pero si no, tendría que demostrar los riesgos de deforestación, degradación como una actividad de restauración. Y siempre también tiene que cumplir con los términos de permanencia, lo que significa que tiene que tener un periodo de compromiso y eso va a afectar la acreditación del proyecto. Entonces, sí podrían ser elegibles, pero tal vez va a depender en cuánto tiempo van a comprometer de mantener el carbono. Eso va a afectar la acreditación, el número de créditos que se puede generar, lo que afectaría también el costo-beneficio. Ok, muchas gracias. Gracias, Leonor. Y también si hay un caso específico que quiere discutir en más detalle, con mucho gusto, para cualquier persona siempre podemos programar una llamada para discutir un caso específico. Gracias. Hablo de Calakmul, Campeche. Saludos. Muy bien. Ok. Hay otra persona con su manito, ¿no? A ver. Ok. No sé si alguien más tiene una pregunta o comentario.
Sus comentarios están muy bienvenidos para darlos ahorita durante el webinar o también se puede someterlo escrito antes del fin del día, el 13 de diciembre. Sería preferible de publicarlos en versión Word, si pueden, y mandarlo a este correo de policy@climateactionreserve.org. Pero también se puede mandarlo directamente a mí si prefieren. Y nosotros publicaremos todos los comentarios públicos en la página web para que todo el público también pueda ver los diferentes comentarios públicos. No sé si todavía no hay más preguntas. Si no hay más preguntas al momento, muchas gracias por su participación. Y como ya dije, si tienen más comentarios o preguntas, se pueden someterlo como parte del periodo de comentarios públicos a policy@climateactionreserve.org antes del fin del día 13 de diciembre. Muchas gracias y bueno, que tengan buen día.